Bienvenidos a la videoreseña de Leonhard. En este emocionante viaje, exploraremos los rincones y secretos de uno de los juegos de acción más queridos para el Amiga. Desde su intrincada trama hasta su impresionante diseño visual y desafiantes mecánicas de juego, nos sumergiremos en todo lo que hace que Leonhard sea una experiencia inolvidable. Prepárense para revivir la nostalgia y descubrir por qué este título sigue siendo tan apreciado por los aficionados a los videojuegos incluso después de tantos años. Comencemos. La casa de desarrollo alemana Thalion aún es bastante recordada por su dúo de juegos de rol Amber Star Amber Moon. Pero el hecho de que también hicieran uno de los mejores juegos de plataformas de acción para el Amiga ha sido en gran medida olvidado hasta ahora. Y qué lástima es ir. Lanzado en 1993 exclusivamente para la milagrosa máquina de 16 bits de Commodore, Leonhard puede haber llegado un poco tarde para obtener un reconocimiento internacional verdaderamente grande. Pero aún así recibió críticas entusiastas de la prensa especializada en Amiga. Sin ninguna calificación por debajo del equivalente a 810, fue celebrado como el mejor juego de acción del sistema SI. A menudo se declaraba mejor que Turrican y su gran asesino de consolas, pero Leonhard también está vinculado a una triste historia. Thalion utilizó explícitamente el juego como una prueba para ver si el mercado de Amiga, plagado de piratería, aún podía sostener juegos de acción ambiciosos. Aparentemente no pudo, porque Leonhard fue la última contribución de Thalion al género. La empresa finalmente cerró sus puertas en 1994. Uno no podría decirlo por su típico sprite de bárbaro, pero la horrenda cara de gato en la portada realmente pertenece al protagonista del juego, Baldin, a quien el rey de la gente gato envía para matar al malvado hechicero Norka y recuperar el símbolo de su poder, el Leonhard. Pero Baldin también tiene problemas personales con el hechicero sin alma. Mientras robaba el artefacto, Norka convirtió a su esposa Ilene en piedra. Pero antes de descartar el juego ahora, alegraos al saber que el resto del juego es más único que su trama. Baldin emprende su viaje en la espalda de un dragón rojo, pero la bestia pronto es capturada por el dirigible de Norka, y el héroe tiene que seguir a pie. Su búsqueda lo lleva a través de un pantano, un castillo y un volcán, antes de alcanzar el dirigible para recuperar a su dragón y montarlo hacia el escondite de Norka. Durante la mayor parte del juego, el único arma de Baldin es su espada sorprendentemente corta, pero tiene algunos trucos bajo la manga. Al presionar el botón de acción y presionar en cualquier dirección, Baldin puede ejecutar varios movimientos diferentes al presionar hacia atrás. Gira para atacar a los enemigos detrás de él, mientras que hacia adelante y hacia arriba son simplemente golpes de espada con diferentes alturas. Al presionar hacia abajo, le permite dar una patada en el suelo, uno de los únicos dos medios para atacar a los enemigos por debajo de su cintura. El otro es extender la espada hacia abajo mientras se sumerge sobre el enemigo desde arriba, similar a Rastan. Pero aquí permite al protagonista saltar de nuevo en el aire como Super Mario. Las secuencias de introducción y final se cuentan en pequeños paneles acompañados de texto. La agilidad de Baldin es notable, pero en casos donde eso no es suficiente, también puede aferrarse a ciertos salientes, deslizarse o trepar sobre ellos. También hay cuerdas y pendientes para deslizarse, pero entonces no puede regresar por donde vino, por lo que deben abordarse con cuidado para no perder muchas de las áreas y objetos secretos. La mayoría de ellos son solo pequeños logotipos de Thalion, pero reunidos en un grupo de 100 extienden permanentemente la barra de vida de Baldin. Las pociones de salud son abundantes en el reino de Norka, sin embargo, las vidas extras son un poco raras. Y si buscas con mucho cuidado, incluso podrías encontrar algunas mejoras de espada, que no solo cambian el color del efecto de corte, sino que también lo hacen mucho más poderoso, aunque desafortunadamente nunca extienden el alcance del arma. Las áreas nunca son tan laberínticas como las etapas más libres de Turrican. Rara vez hay más de 2 ramificaciones principales, y no pasa mucho tiempo antes de que una termine en un callejón sin salida, o las dos rutas se vuelvan a unir. Leonhard también está influenciado por la tradición de las consolas. A diferencia de la mayoría de los juegos de plataformas de computadora doméstica europeos, las etapas son más similares a una serie de desafíos fijos, en lugar de enormes mundos en los que perderse. Y los desafíos son tan imaginativos como en el próximo juego de Konami o Capcom. La mayor parte está compuesta por diferentes tipos de plataformas. Pero aquí los desarrolladores se esforzaron mucho para hacer que todas encajaran con el entorno. Las hojas grandes ceden un poco al saltar sobre ellas. Y las plataformas móviles son en realidad
grandes insectos que se arrastran por las enredaderas de fondo. Hay demonios que salen del suelo, cuyas largas lenguas pueden usarse como plataformas temporales. Y en el volcán Baldin puede golpear rocas para usarlas como escalones sobre el mar de lava. Incluso hay cierto parecido a un sistema de física al correr cuesta abajo. Baldin gana velocidad y luego puede saltar mucho más lejos de lo normal. Más tarde en el juego aparecen plataformas pendulares, donde tienes que presionar hacia abajo en el joystick, junto con su movimiento hacia abajo para ganar impulso. Estas gigantescas criaturas mezcla de hormiga y araña solo pueden ser dañadas cuando abren su armadura facial. Los tipos de enemigos pueden no ser tan abundantes como en los destacados contemporáneos de las consolas, pero Talion hizo que cada sprite contara. En las etapas regulares de plataformas, realmente solo hay un tipo que califica como enemigos simples, mientras que todos los demás son unos bastardos astutos. Incluso los demonios humildes, que al principio parecen estar arrastrándose por el suelo esperando su muerte repentina. De repente, comienzan a saltar hacia tu cara cuando tienen la oportunidad. Casi todas las criaturas tienen algún tipo de ataque sorpresa rápido o un medio para defenderse contra los golpes de Baldin. Algunos clichés están presentes, como los duendes que aparecen en las ventanas para arrojar rocas. Pero la mayoría de los enemigos son realmente originales y tienen un diseño visual único. Los jefes son impresionantes, pero de alguna manera también un poco decepcionantes. En primer lugar, solo hay 4 de ellos, aunque el último envía a 2 de sus secuaces superiores a la batalla antes. Los pocos que hay son enormes y geniales, pero su número realmente deja algo que desear. También parece como si los artistas ya hubieran utilizado su mejor munición con el primero, una polilla que llena la pantalla, y que Baldin debe escalar para golpear su punto débil al estilo de Shadow of the Colossus. El segundo es un espíritu de fuego con miembros segmentados, que se sentiría como en casa en un juego de Treasure. El dragón mecánico en la etapa voladora se ve mejor de lo que lucha, sin embargo. El viaje en el dragón es en general la parte más débil del juego. Es una etapa de disparos de desplazamiento lateral, pero el dragón sigue escupiendo bolas de fuego por su cuenta, y Baldin solo puede influir un poco en su dirección. Sin embargo, aún puede golpear a los enemigos con su espada si se acercan demasiado. Desafortunadamente, los enemigos aquí no son muy interesantes, y simplemente se alarga demasiado, mucho tiempo. Un poco antes de eso viene un paseo en un dinosaurio, que es un poco mejor, pero aún no es el segmento más interesante. Sí, Lionheart tiene algunas debilidades más, especialmente con los controles. Para un juego de computadora doméstica, son súper precisos y receptivos. Pero la regla de un solo botón plantea un problema, como de costumbre. Lionheart incluso admite joysticks o gamepads de 2 botones, que reasignan el salto del movimiento del joystick hacia arriba al segundo botón. Pero el resto de los controles aún no aprovechan al máximo eso. Tener que mantener presionado el botón de ataque en combinación con las direcciones es contraintuitivo, especialmente porque una sola presión es suficiente durante los saltos y mientras se cuelga de un saliente. El tiempo para el ataque de inmersión hacia abajo también es un poco torpe. Finalmente, la longitud de las etapas parece algo desequilibrada. El primer mundo aún consta de 5 áreas, pero luego cada mundo subsiguiente se vuelve sucesivamente más corto. Lionheart todavía es bastante largo para un juego de acción estilo arcade, pero la estructura hace que la aventura se sienta más corta de lo que realmente es. En aquel entonces, la falta de un sistema de guardado o contraseña también era molesta, pero afortunadamente ese punto se vuelve irrelevante al usar un emulador. Incluso después de completarlo, aún queda mucho por hacer con Lionheart. El modo predeterminado ya es difícil, pero aún en un sentido moderado, por lo que el juego ofrece 2 niveles de dificultad más difíciles. Pero a diferencia de la mayoría de los juegos, el modo difícil no solo aumenta la dificultad de los enemigos. Muchas de las etapas están significativamente expandidas aquí, lo que resulta en un juego aún más largo que antes. Y luego el nivel secreto aún espera ser encontrado, cuya finalización es obligatoria para liberar a Irene. Y ver el final del dios puede salvarla. Incluso si Lionheart no fuera el formidable juego de acción que es, los hermosos gráficos por sí solos serían suficientes para justificar su existencia. Talion estaba en la afortunada posición de emplear al holandés Henk Nievor, uno de los artistas de píxeles europeos más talentosos durante la era de los 16 bits. La cantidad de detalle en cada objeto es simplemente impresionante,
tanto en imágenes estáticas como en animaciones, incluso si Baldin corre como un tonto. Pero a Ironheart también es impresionante desde un punto de vista tecnológico. El programador Erwin Kloiphofer utilizó muchos trucos de programación para aumentar la cantidad de colores en pantalla. Especialmente, el primer mundo se siente extraño con las transiciones de color orgánicas en el entorno mientras Baldin avanza por los árboles. El único efecto que se ve horrible en monitores modernos es el entrelazado para gradientes de color, pero afortunadamente se puede desactivar. Toda esa destreza técnica tuvo un precio. Sin embargo, y ese precio es aún más problemático hoy de lo que lo fue hace 20 años, el juego tenía cierta ralentización notable. Con las computadoras Amiga 500 o 600 ordinarias, que requerían un 1200 para funcionar a toda velocidad. Debido a todas las técnicas específicas utilizadas, los emuladores tienen dificultades para ejecutar correctamente el juego, por lo que esa ralentización sigue persiguiendo a los jugadores, incluso hoy en día en WinUE. Es posible hacer que el juego funcione a toda velocidad en FSUAE, pero los ajustes requeridos para lograrlo no siempre son obvios. Un fan muy ardiente de Francia ha programado varias versiones de un remake para Windows desde 2007, pero ninguna funciona muy bien si es que funciona en Windows Vista y más allá. Es una lástima porque tenían características interesantes. Ironheart Remake Evolved expande el juego utilizando gráficos adicionales proporcionados por Henk Niebuhr. Ironheart Remastered. La única versión que se ejecutó durante las pruebas, pero se bloqueó cada vez al final de la primera área. Por otro lado, se esforzó por ser una copia exacta del original, con la excepción de opciones de comodidad como resoluciones más altas y transparencias en lugar de efectos de entrelazado. También se incluye un editor de niveles con algunas versiones, aunque no es muy fácil de usar. El mismo autor ha comenzado otro remake en Java, que prometería una mejor compatibilidad, pero desafortunadamente ha estado en el mismo estado inacabado durante años. Esperamos que hayan disfrutado explorando este clásico de la Amiga, tanto como nosotros, desde sus desafiantes niveles hasta sus impresionantes gráficos y mecánicas de juego innovadoras. Ironheart sigue siendo un hito en la historia de los juegos de plataformas de acción. Nos despedimos con la esperanza de que este viaje haya despertado recuerdos y emociones, y quizás incluso haya inspirado a algunos a volver a jugar este tesoro perdido. Hasta la próxima aventura.